Ministerio Revolucionarios de Cristo presenta Floyd Brown, el mensajero Judá, y Jerry Berlin, sierva del Dios Altísimo. Judá. Hermanos y hermanas, después de orar, después de alabar, después de dar la intro, sin más preámbulo, vamos, como dice Pilobando, o como decía, a lo que venimos, a la palabra. Hoy queremos hacer énfasis, porque nosotros usualmente no ponemos título, pero si nos esfuerzan a poner un título, diríamos que Dios es el Dios en las buenas y en las malas. Amén. Aunque con Dios no hay malas, nosotros, los seres humanos, queremos decir que con Dios hay malas, pero la última vez yo leí una escritura por Romanos, capítulo 8, versículo 28, no sé dónde, que dice todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor y somos llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, los que estamos en la presencia de Dios, no hay mal. Todas las cosas nos ayudan. No hay piedras de tropiezo. Hay que usarlas como piedras de apoyo. Vayamos al libro de Primer Reyes, capítulo 17. Y vamos a aprender algo de Elías, el profeta Elías. ¿Cuántos Elías tenemos viéndonos hoy? Aleluya. Y no estamos hablando de Elías en el sentido masculino. ¿Cuántos que me están viendo hoy que poseen el espíritu de Elías? Amén. Leamos o empecemos a leer del versículo 1. Ya lo tienen, porque si no lo tienen, lapicerito y papelito y apunten notas y después lean. Amén. Nosotros no venimos a leer y a entretener. Nosotros venimos para edificar. Nosotros venimos para solucionar problemas, para darle la solución por su problema, a como Elías le dio y le llevó a esta viuda. Amén. Leamos. Amén. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 1 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab era el rey Amén. de Israel en ese momento: vive Yahweh, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Hay muchos que piensan que es difícil soltar palabra para que sucedan cosas, pero aquí Elías nos da la clave. Elías dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Amén. Cuando nosotros moramos bajo el abrigo de Él, Altísimo. cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando nosotros agradamos a Dios, cuando soltamos palabra, porque aquí dice la Biblia, Sobre la vida y la muerte están en los labios, en la palabra de nuestros labios. en la lengua.
Entonces nosotros, estando en la presencia de Dios, agradando a Dios, porque cuando estamos en la presencia de Dios, no estamos actuando en la carne, estamos actuando y estamos guiados por el Espíritu y por fe. Amén. Entonces, no, pero ese era Elías. Lea Santiago 5:17. Aleluya. Para que vean que si ustedes dicen que eso era Elías, ¿y cuál es la diferencia entre nosotros y Elías? Amén. Vean lo que dice Santiago. Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías, y otra vez oró, 18 nada más, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre, una persona, un ser humano, como usted, como la sierva, Como y usted. como yo. Amén. No había ninguna diferencia. El poder de Elías no dependía de Elías, Dependía del Altísimo. dependía de Dios, pero la llave, Aleluya. Me gusta eso, la llave. era estar en la presencia de Dios. Amén. Y no solo estar en la presencia de Dios, obedecer a Dios. Pero automáticamente, si usted está en la presencia de Dios, usted va a obedecer a Dios. Porque si usted no obedece a Dios, no puede permanecer en esa presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Versículo 2. Y la palabra de Yahweh vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Ok. La palabra de Jehová vino a él. Porque hay muchos que dicen, bueno, siervo, varón, Jehová me dijo. Realmente Jehová te dijo. Vean algo muy interesante aquí. Que Jehová le dijo: escóndate en el arroyo de Kerit. A veces no vemos un siervo o una sierva y decimos, pero ¿dónde estará aquella o aquel? Está escondido o escondida en el lugar secreto de Jehová, Aleluya. recibiendo instrucciones Aleluya. para desatar poder. Amén. Gloria a Dios. 4. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y fue e hizo conforme a la palabra de Yahweh, pues partió y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Vean eso, ¿eh? La palabra dice que él fue y hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Fue obediente. Amén. Vean eso, ¿eh? Fue obediente, hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Y no entró a cuestionar a Dios. Y no entró a cuestionar a Dios. Y muchas veces nosotros criticamos cuando le pasa algo a un siervo o una sierva de Dios y decimos, pecado. Como en San Juan capítulo 9, que le preguntaron a Jesucristo, ¿y qué? Dígame, ¿quién pecó? ¿Ese ciego o los padres? Y Jesucristo dijo, no, ni él ni los padres. Eso es para glorificar a Dios. Así que muchas veces ciertas cosas le pasan a los siervos de Dios que están siendo obedientes. Amén. Y la gente los cuestiona, la gente los busca, la gente los señala, pero tengo noticias hoy. Amén. Si tú estás a los pies de Cristo, nadie
te puede señalar. Amén. Veamos el otro versículo. 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer y bebía del arroyo. Cuando uno es obediente a Dios, Dios va a proveer. Amén. Los cuervos le traían pan y carne de día y de noche. Eso me recuerda un versículo que dice que no he visto justo Desamparado ni su simiente que mendigue pan. Ese es el Salmo 37, versículo 25. Entonces, yo recuerdo cuando la sierva me decía, es que yo quiero aprenderme los versículos como usted. Le digo, pídele a Dios. Pídele a Dios. Aleluya. Y ustedes ven que ella está, usted también puede hacer lo mismo. Porque Jesucristo dijo que el hombre no solo de pan vivirá, pero de toda palabra que procede de la boca de Jehová, de Yahweh, del El Shaddai, del El Gebar. Nosotros vivimos por lo que dice Jehová. Amén. Jehová le dijo a Elías, vete, escóndate, los cuervos proveerán por ti. Y él fue obediente y los cuervos estaban proveyendo por él y él era obediente. Y mire lo que pasó. El versículo 7. Y sucedió que pasados los días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. ¿Ok? Se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Aleluya. Entonces, eso nos está diciendo que Elías, obediente a Dios, dependiendo de Dios, y se secó su sustento. Amén. Se secó donde él tomaba. Pero Elías sabía que el Dios que él servía era el Dios de las buenas y el Dios de las malas, aunque no hay malas con Dios. Amén. El diablo tira como dicen los gringos, curveball. Tira, como dicen los gringos, un monkey wrench para distraerte. Esas circunstancias, esos problemas, si uno no mira las circunstancias, si uno no mira los problemas y mira más allá, hacia los montes de donde viene Mi socorro. mi socorro, no hay días malos. Amén. Todos los días son buenos, porque la última vez que yo leí Génesis 1:31 decía, y todo lo que Jehová hizo era muy bueno. Hasta el día malo, muy bueno. Entonces se secó el arroyo y dice porque no llovía sobre la tierra. Amén. Elías no se desesperó. Elías no se desesperó. Y nosotros no tenemos que desesperarnos. Amén. No tenemos que desesperarnos. Yo sé que la sierva ahorita va a traer una palabra para que veamos lo que va a pasar y lo que estamos viviendo ahorita en diciembre, principios de diciembre. Elías no se desesperó. Amén. Versículo 8. Y la palabra de Yahweh vino a Elías diciendo, 9. Amén. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. La palabra de Jehová vino a Elías. Elías pacientemente esperó. Algunos de ustedes, porque no pueden pagar el alquiler, no esperan las instrucciones de Jehová Amén. y hacen otras cosas para adquirir ese dinero.
para pagar el alquiler. Se endeudan. Algunos de ustedes oyen la palabra de Jehová y se quedan en ese supuesto malos tiempos. Pero esta es la llave. Aleluya. Vean la llave. Hay ciertas palabras en ciertos versículos que nos motivan, que nos enseñan. Y la llave, el versículo número 9 es: levántate. No te puedes quedar sentado cuando supuestamente estás en los tiempos malos. Yo veo que voy a ciertas congregaciones y yo veo que la gente está alabando y las alabanzas van y las alabanzas vienen, y hay ciertas personas que se sientan como que si no es con ellos. Se sientan como que si el Dios que nosotros servimos es un Dios muerto, porque Dios vive. Él vive. Amén, Él vive. Él vive, aunque En usted... cuya presencia estoy. Aleluya. Aunque usted está sentado con tu carita amargada, como que acabas de comer 10 limones, Dios vive. Amén. Y si tú no la alabas a Él, yo creo que alguna parte de la escritura dice que si no lo alabamos, ¿qué va a pasar? Que Él hará que las rocas Lo alabe. lo alaben a Él. Así que usted se puede quedar ahí, como dicen los gringos, looking cute, looking nice, mejor que este y mejor que el otro, que no depende y no necesitas de Dios. Eso es una mentira de lo más profundo del infierno, porque el aire que usted respira Amén. provee de Dios. Amén. Sí. Y si Él nos cobrara por ese aire. Imagínense cuando uno va a buscar un tanque de oxígeno, ahora que alquilan esos tanques de oxígeno, ¿cuánto costaría alquilar el aire que usted respira desde que nació hasta ahora? No, pero si algunos de ellos tendrían que alquilarlo, se mueren. Se mueren. Tenemos que alabar a Dios. Amén. Levántate, levántate. Amén. Usted no puede ver. ¿Sabe cuál es no diría descripción? El diccionario mío dice que un tonto, estúpido, es una persona que continuamente hace las mismas cosas esperando un resultado diferente. Tenemos que cambiar. Y cuando uso la palabra tonto, eso está en la Biblia. Dice necio. Sigamos. Levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y esto no es ninguna historieta, como dicen, o un chisme. Esto es real. Porque la semana pasada leímos cuando Jesucristo hizo referencia a esta viuda. Amén. Que no era israelita, que no era judía. Pero Dios no hace acepción de personas. Amén. Y Él usa lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. A los sabios. Aleluya. 10. Y él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Llave. Aleluya. Que me traiga un poco de agua para que beba. ¿Qué significa el agua cuando estamos hablando términos bíblicos?
Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la fuente avivamiento, de agua viva, la fuerte agua viva, algo que nos refresca, nos purifica, nos limpia. Él le dijo, dame un poco de agua. Él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Dame un poco de agua. Sigamos. 11. Y aquí, 11. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. El pan. Aleluya. ¿Qué representa el pan? El cuerpo de Cristo representa el pan de vida, La palabra de Dios. ¿Y por qué el pan él que dijo? descendió del cielo? Y él dijo, tráigame pan en su mano. Aleluya. Físicamente es pan. Las escrituras solo tienen una interpretación y físicamente es pan. Pero ¿qué nos estaba enseñando? Tráigame el pan en tu mano. Aquí te doy el pan en tu mano, de mi mano, el pan. Jesucristo dijo, el hombre no solo de pan vivirá, pues toda palabra que procede de la boca de Jehová. Vea, hermanos, hermanas, nuestros problemas tiene una solución. Amén. Pero si no es por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios, va a ser muy difícil solucionarlos. Sí, hay muchos impíos, hay muchos que no creen en Dios, hay muchos que no están en la presencia de Dios, que solucionan sus problemas. Aparentemente. El Dios de este mundo, que es Satanás, se lo soluciona, pero él cobra. Ajá. Él cobra. Y sus facturas son inmensas. Seguimos. 12. Pero ella respondió, Yahweh vive Yahweh, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Veamos una mente pesimista. Esta señora tenía un poco de harina y un poco de aceite y la leña, Amén. que era gratis, que no tenía que pagar nada por la leña. Ella nada más iba a ir a recoger 2 pedacitos de leña. Sí, porque dice un par. Dos pedacitos de leña. Entonces esta señora no tenía visión. Esta señora estaba viviendo en derrota. Esta señora dijo, el profeta le dijo, tráigame pan. Es que no tengo pan, pero sí tenía la harina y el aceite para hacer el pan. Y hay muchos Amén. que supuestamente tienen un problema y tienen el remedio para solucionar ese problema, pero como ellos tienen un televisor en blanco y negro, entonces no puede ver los colores de la televisión. Hermanos, hermanas, en vez de pedirle a Dios que le mande un dinero por medio del gordo o por medio de los chances, pídele un trabajo. En vez de ir a pedirle a alguien dinero o decirle a Dios que le toque el corazón, ¿por qué no le pide a Dios un trabajo? Amén. Hay muchas veces que nosotros tenemos la solución, Amén. pero pedimos y no pedimos bien.
En esta vida es triste decir esto, pero un padre puede tener 5 hijas y 5 hijos, y hay uno de esos 10 que saben cómo pedirle a él y siempre consiguen, y después dicen que es que ese padre tiene favorito. Pero no es que tiene favorito, es que sabe cómo pedir. Elías le pidió a Dios que cerrara el cielo y que no llueva por más de 3 años, y Dios le dio su petición. Hermanos y hermanas, este caminar es por fe. Amén. Es por fe. Amén. Y la fe no depende de lo que vemos, contrario a lo que vemos. Amén. Creemos sin ver. Amén. Creemos antes de que se haga. Aleluya. Esta señora tenía harina y dijo que no tenía pan. Y tenía todo lo necesario para hacer el pan. Así que ella tenía el pan. Amén. Seguimos. Versículo 13. Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Imagínense, esta señora tenía harina y yo no voy a hacer un poco de pan y voy a morir. Tengamos mucho cuidado a cómo hablamos. Vea algo muy importante. Esa señora dijo que ella iba a ir a hacer para ella, Y su hijo. porque solo tenía suficiente para hacer para ella y su hijo, comer una vez y morir. Elías nos dio la llave. Aleluya. Elías le dijo, bueno, vaya, haga para mí primero, porque Dios tiene una voluntad perfecta. Amén. Dios tiene una voluntad perfecta. Esa señora iba a abortar su bendición. No, yo voy a comer de eso y ya me muero y voy jalando, como dicen popularmente, ya nada tengo que hacer aquí. De algo se tiene que morir. Porque eso es lo que muchos dicen para supuestamente Pero controlar. Elías nos dio Amén. y le enseñó a esta señora cuál es la llave. Amén. Elías sabía que esa señora no iba a morir Amén. porque él estaba en la presencia de Dios. Amén. Elías sabía que esa señora, aunque no tenía, de acuerdo a la mente de ella y de acuerdo a la mente de Elías, ella tenía. Por eso fue que cuando ella dijo no tengo, él dijo vaya, haga. Pero vea lo primordial. Muchos de ustedes que no tienen, que piensan que están en un problema, ¿por qué? De lo poco que tienen, porque no le dan a los que le piden. Dios le dijo a Elías, ya yo he proveído, vaya a tal y tal parte, allá hay una viuda. La viuda, en la mentalidad de ella, no tenía nada, y ella tenía todo. Amén. Ella tenía todo. Ella tenía la bendición de Dios y no lo sabía. Porque por medio del profeta, por medio del representante de Dios, que ella le iba a dar, en retorno, Dios le iba a multiplicar a ella. Yo no pido diezmos, no pido ofrendas, pero le estoy hablando a alguien. Los diezmos y las ofrendas no es para el pastor, no es del pastor, es para ver tu obediencia. Amén. Porque Dios no lo necesita. No lo necesita. Dios es Dios dueño es del oro de la plata. en la plata. Dios no lo necesita, pero es para ver tu obediencia. Amén.
Esa señora podía haberle dicho a Elías, no, yo solo tengo suficiente para comer, yo y mi hijo, ¿por qué se lo voy a dar a usted? No, yo solo gano cierta cantidad de dinero, ¿por qué yo voy a diezmar? Es que el pastor es un ladrón, es que el pastor anda un carro, es que el pastor, no deje que el pastor o la pastora te robe tu bendición. Aleluya. Sea obediente. Lo que el pastor haga o lo que la pastora haga, se lo va a repetir, independientemente de lo que el pastor o la pastora o la congregación haga con ese dinero, eso es entre ellos y Dios. Amén. Aleluya. Versículo 14. Porque Yahweh Dios de Israel dice así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces, repito, en las buenas y en las malas, Dios es Dios. Tenemos que depender de Dios. Amén. Que supuestamente estaban en las malas, no iba a llover, no estaba lloviendo, había sequía, no habían productos. Aleluya. Pero en esas supuestas malas, Jehová demostró que Él es Dios. Amén. ¿Estás pasando dificultades? ¿Por dificultades? ¿Estás cadeciendo de algo? ¿Crees que el mundo se te vino encima? El mismo Dios de Elías, el Dios nuestro y el Dios tuyo, aunque tú no lo sepas que Él es Dios tuyo, tiene la solución. Amén. Aleluya. Sigamos. Versículo 15. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su casa muchos días. Aleluya. 16. 16. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había hablado por medio de Elías. Obediencia. Hermanos y hermanas, obediencia. Y encima de esa obediencia, fe. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que tener fe, y recuerde que la fe sin obras está muerta. Amén. Tenemos que creer Aleluya. en Dios. Porque por ahí dice, maldito el hombre que cree en el hombre. Muchos les gusta decir eso. Tenemos que creer en Dios. Yo le comentaba cuando el Espíritu Santo le dio esta palabra para traerla hoy, qué interesante que en una época, diciembre, cuando en Costa Rica, en Siquirres, la gente recibe aguinaldo, es un tema, se podría decir como un poco extraño, porque la gente tiene su aguinaldo, tiene su abundancia, tiene su dinero. En el mundo natural, pues tenemos ese recurso, entonces no hay escasez como en la palabra lo está diciendo. Amén. Entonces suena un poco ilógico que se esté hablando de escasez en un tiempo donde usted recibe aguinaldo, y si no lo ha recibido está a punto de recibirlo. Pero hay un tema aquí interesante que el Espíritu Santo nos mostraba, que en la abundancia natural, la abundancia que usted ve, porque usted lo tiene físicamente, puede que haya una escasez espiritual. Amén. Puede que usted esté pasando una crisis espiritual, puede que haya una sequía espiritual, porque usted tiene su aguinaldo, usted tiene su dinero, usted puede ir a comprar helados, puede comprar queque, puede hacer tamales, puede hacer un montón de cosas. Y no tienes gozo y no estás tienes feliz. gozo y no estás en la presencia de Dios. Amén. Entonces hay una sequía espiritual. Y Dios no quiere
que nadie tenga una sequía espiritual. Y ve interesante esto, en los primeros versículos de esta palabra, repite constantemente, Dios confirma la palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh. Quiere decir, y es todavía una confirmación más, que no podemos vivir solo por ese aguinaldo, por eso natural, por esos arroz y esos frijoles. No, usted espiritualmente necesita la palabra de Dios. Amén. Porque si no vas a tener un vacío y vas a buscar llenarlo con cosas materiales y no va a ser posible. Amén. Recientemente estuvimos en Cahuita, fuimos ahí porque íbamos a ir a comer supuestamente, pero cuando llegamos a ese restaurante para comer, Démosle un poco de publicidad. Roberto Casa de la Langosta, venden buena langosta y ahí. buen pescado, Y buen pescado. gloria a Dios. Y nos topamos a esta joven que estaba atendiendo y conforme estábamos ahí, el Espíritu Santo me decía, hay que darle la palabra. Y no teníamos que ir ahí, ¿ah? No teníamos que ir. Teníamos que ir para el otro lado. Amén. Y un momento le invitamos a sentarse a la mesa y conforme empezamos a conversar, ella nos decía, he dejado de ir a los bailes, he dejado de tomar, porque siento un vacío, siento que me falta algo, yo siento un vacío en mi vida. Y tiene dinero, ¿ah? Tiene porque dinero. era la hija del dueño. Es la hija del dueño, está en la universidad, o sea, materialmente no está escaseando, Amén. pero espiritualmente está en una escasez, está en una sequía. Tú puedes decir, a mí no me hace falta nada porque yo tengo todo para comprarle los regalos a mis hijos, tengo la plata para hacer la fiesta, tengo la plata para hacer los tamales, me van a dar esto, me van a dar lo otro, pero ¿cómo está esa parte espiritual? Lo más interesante de esa joven fue cuando usted le preguntó a ella que si ella tenía una Biblia, que si ella lee la Biblia. Aleluya. Y nos dijo que le había quitado la Biblia al papá para ella leerla. Gloria a Dios. Y para la gloria y la honra del Señor Jesucristo, porque toda gloria y toda honra es para Él. Amén. Ella recibió al Señor Jesucristo ahí. Amén. Inmediatamente se le notó, ella estaba alegre, inclusive cuando nos íbamos a ir, el papá vino por atrás y ella, esperen, voy a ir a traer a mi papá para que ustedes... Aleluya, para la gloria de Dios. Así que esto, usted dice, es que no tiene sentido, yo tengo de todo, yo no necesito. No, pero Dios quiere que tú tengas lo más importante, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. La palabra de Dios, y la palabra está aquí en la Biblia, está en la Escritura. Amén. Porque tú eres un ser, espíritu, alma y cuerpo. Estás alimentando el cuerpo, pero ¿qué pasa con el espíritu? Lo estarás Amén. Alimentando. Vamos a ir a otra parte aquí rápidamente también. Cosas así que quería compartir. El versículo 10, la puerta de la ciudad. Versículo 10 Primera de Reyes 17:10. Dice, y él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad. Hace días el Espíritu Santo me ha estado hablando de la puerta, de los gates, de la puerta. ¿Será la iglesia? Aleluya. Y hoy me termina de confirmar. Vean, la puerta de toda ciudad, la puerta de tu casa. No nos vamos a ir a la ciudad, vamos a irnos a la puerta de tu casa. Ahí, donde usted está custodiando. Usted está custodiando su casa, usted le puso verjas, usted le puso un portón, usted le puso de todo para asegurar su casa. Porque usted no quiere que entre ningún dueño de lo ajeno. Pero por la puerta usted está dejando pasar cosas. Usted está dejando pasar cosas Limpiando. a la casa
que no debería, y entonces el enemigo se ha infiltrado en su casa y usted, sin darse cuenta, sus hijos, por ejemplo, ya tal vez ya no van al colegio, pasan solo viendo Facebook, pasan buscando llenarse con el humo del cigarro, pasan buscando llenarse con una cerveza, pasan porque la puerta de la ciudad no está siendo custodiada. Y esta puerta, en la antigüedad, las ciudades estaban protegidas por un muro y por puertas. Y había ahí gente, los centinelas, que avisaban cuando venía el peligro, cuando querían atacar la ciudad, ¿Será que usted está custodiando la puerta de su casa? Espiritualmente, ¿qué está dejando usted entrar a su casa? Otra cosa, ¿será que usted ha dejado entrar la incredulidad? Y que por eso usted, esa incredulidad que ha recibido del mundo exterior, ya no le permite ejercer la fe. Y aquí vamos a ir cerrando. La viuda estaba en la puerta de la ciudad. Amén. Cuando el profeta llegó. Y vamos a ir un momentito a Hechos 14:27 para nada más mostrarle lo siguiente. Aleluya. Hechos 14:27. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice, Hechos 14:27, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Esta viuda estaba en la puerta de la ciudad. Hermanos y hermanas, yo quiero que usted por un momento cierre sus ojos ahí donde está y vea la puerta de su casa como la puerta de la fe. Esa fe que usted necesita ejercer para que usted pueda activar las promesas que Dios tiene en esta palabra. Usted necesita entrar a través de la puerta de la fe, que es Cristo Jesús. Usted necesita entrar, activar, tener la llave para entrar a la puerta de la fe, para que su fe no mengue, para que su fe no se seque. Porque usted necesita que la palabra de Dios se active en su vida. Y esa puerta de la fe es donde estaba la viuda. Ella, ya siendo extremadamente pesimista, pero ella sabía que el varón de Dios, la palabra de Dios, no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Amén. La palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Ella activó, ella ingresó a la puerta de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Esta noche queremos invitarte para que tú puedas entrar ahí donde estás. Cierres un momentito tus ojos. Voy a pedirle al Espíritu Santo que ahí donde tú estás te empiece a tocar, te empiece a ministrar. Oh Espíritu Santo, toca corazones. Jesucristo está a la puerta de tu casa, está a la puerta de tu corazón. Él está tocando. Él quiere que tú ingreses a través de la puerta de la fe. Ya es suficiente haber dejado que en tu casa, en la puerta de tu corazón, ingresara la incredulidad, que es del enemigo, ingresara todo tipo de contaminación. Pero ahora yo te invito a que cierres esa puerta y que entres por la puerta de la fe, que es Cristo Jesús. Yo te invito a que digas estas palabras. Te invitamos: Padre eterno,
En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido perdón por no haber custodiado la puerta de mi casa, por no haber custodiado la puerta de mi corazón, por haber permitido que el enemigo de la incredulidad ingresara como perro por su casa. Pero esta noche yo le digo, incredulidad, te tienes que ir de mi vida, porque yo sé que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Él dice en su palabra que Él no ha visto justo desamparado, ni su semiente que mendigue pan. Si tú no has recibido aguinaldo, si tú no has recibido lo más importante que tú tienes que recibir en este día, es ingresar a la puerta de la fe a través de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y yo te digo que tú vas a recibir lo mejor de lo mejor. Así que di, Padre, en esta hora, permítame ingresar por esa puerta de la fe que es Cristo Jesús. Escribe mi nombre en ese libro de la vida, y yo y mi casa te serviremos. Aunque veamos esta abundancia material o aunque veamos esta escasez material, yo sé que tu palabra es mayor, porque tu palabra es fiel y verdadera. Amén. Si tú has dicho esto y has confesado a Jesucristo, la gloria y la honra sea para Él. Busque una iglesia donde congregarte y aliméntate con lo que es la palabra de Dios, el pan de vida eterna. Aleluya. Yo les voy a, en conclusión, les voy a demostrar algo que todos lo leen, todos lo saben, pero muy pocos lo entienden. Hay un principio con Dios. Amén. Hay mucha gente que no alaba a Dios. En su mente ni creen en Dios. Pero hay mucha gente adinerada que regala, que regala, que regala. Déjenme decirles algo. El que da agrada a Dios. Vea esto. San Juan 3:16. Y hay una palabra clave. Gloria a Dios. La llave. Amén. Para entrar a la puerta. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Aleluya. Que ha dado a su Hijo. Entonces Dios, como dicen por ahí, le gusta Da. el buen dador. Amén. Dios honra al que da. Esa es la parte débil de Dios, al que da. Así que no deje. La parte débil de Dios, no, porque Dios no tiene ninguna parte débil. Lo que a Él le gusta, lo que le agrada. También dicen que que no hay nada que Dios no pueda hacer, ¿verdad? Dios no puede mentir, entonces si hay algo que Dios no puede hacer, Él no puede mentir. Amén. Aleluya. Cuando digo la parte débil de Dios, estoy hablando, como dicen los gringos, sarcastic, hypothetically. Sabemos que Dios es fuerte. Sabemos que Dios es fuerte. Pero Dios honra al que da. Dios honra al que da. Dios se agrada con el que da de buen corazón. Bueno, ese es uno para que mediten en eso. Hasta que nos veamos el próximo jueves a la misma hora por su mismo canal 21 Cable Cari.
Caribe. Dios mediante. Primero Dios. Ya bless. Aleluya. Aleluya. Ministerio Revolucionarios de Cristo presentó Floyd Brown, el mensajero Judá, y Shelby Burley, sierva del Dios Altísimo. Judá. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. The way He says I am. I know who I am. I know who God says I am. Where He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. Come on, dance for the Lord. We are a chosen generation. We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who I am. How many of you are chosen generation? We are a chosen generation, called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am. What He says I am. Where He says I'm at. I know who I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I know who I am. Everybody sing. I know who I am. One more time, sing.
It doesn't matter what you see now. You see His glory.